Bueno, en este video voy a hablar de las familias de números. Nosotros tenemos varias familias de números. La primera que uno suele conocer es la familia de los números naturales. Los números naturales son aquellos números que no tienen coma y que además son positivos. Dentro de los números naturales están los que usamos para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Tantos como uno quiera porque son infinitos. Son estos números los más sencillos. Los números que no tienen coma y que además son positivos. A los naturales los solemos representar con una n. Luego viene una familia un poquito más grande que es la de los números enteros. Los números enteros tienen el agregado del 0 y los negativos a los números naturales. Es decir, son los números que no tienen coma, pero incluye positivos, negativos y 0. Dentro de los enteros tenemos a los mismos naturales, en este caso yo puse como ejemplo al 4 y al 100, pero tenemos al 0 y a los negativos enteros, menos 3, menos 500, etc. Luego viene otra familia, que es un poquito más grande aún, que es la de los racionales. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden pasar a fracción. Para pasar a fracción, si mi número no tiene coma, es tan simple como ponerle un 1 debajo. Entonces, el 4 se convierte a fracción poniéndole un 1 abajo, 4 enteros. El 100 se convierte a fracción poniéndole un 1 abajo, 100 enteros. El menos 3, lo mismo, menos 3 enteros. Y después tenemos los números con coma. Mientras el decimal sea finito, finito quiere decir que tiene final, que yo puedo contar cuántos decimales tiene, se va a poder pasar a fracción. 2,5, 3,28, etc. Todos estos números se pueden pasar a fracción. Ahora, estos decimales que tienen arco, el 1,96 periódico y el 1,96 periódico, son números decimales infinitos, pero que también se pueden pasar a fracción. Eso nos lo permite el arco que está acá arriba. Cuando el número es periódico, cuando el decimal es periódico, se puede pasar a fracción. El tema es cuando ese decimal infinito no es periódico. Tal es el caso de raíz de 5, raíz de 2, pi. A esos números que no se pueden escribir como fracción porque sus decimales son infinitos y no repetidos, se les llama irracionales. ¿Cómo me doy cuenta que raíz de 5 es un irracional? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Voy a poner por aquí mi calculadora. Vamos a calcular, pongo ahí para que se vea la raíz de 5. Cuando yo hago la cuenta, se me llena el visor de la calculadora de números. Se me llena el visor de números y eso significa que en realidad, más allá de los que yo veo, hay más. Y esos números que me aparecen en la calculadora no tienen ningún factor de repetición. No hay repetido muchas veces el 2, muchas veces el 3. Entonces, eso lo convierte al raíz de 5 en un número irracional. Tiene decimales infinitos que además no son periódicos. Por eso pertenece a los irracionales. Lo mismo me sucede con el raíz de 2. Si yo calculo, pongo la calculadora por acá, raíz de 2 me estaría dando 1,41, 42, 13. No hay repetición de sus decimales. Por lo tanto, el raíz de 2 es un número irracional. Otro número de esa familia es el famoso pi. Pi es el que usamos para calcular, por ejemplo, el área o el perímetro de un círculo. Si yo miro cuánto es pi, ustedes en la calculadora lo tienen ahí abajo, me aparece 3,14, 15, 92, etc. Repito, lo mismo que pasaba con raíz de 5, los decimales que me aparecen no son todos los que existen, son simplemente los que entran en el visor. Pero hay más y no tienen ninguna periodicidad, o sea, no están repetidos. Eso convierte a pi en un número irracional. Entonces, de esa manera uno puede clasificar un número en natural, entero, racional. Por ejemplo, si yo digo el menos 8, el número menos 8, voy a escribir el ejemplo por acá, menos 8. ¿Pertenece a los naturales? Bueno, para ser natural necesitamos que sea entero, o sea que no tenga coma y que sea positivo. Entonces menos 8 no pertenece, para escribir no pertenece lo voy a escribir así. Esta E así quiere decir pertenece. Si yo la tacho, quiere decir no pertenece. Entonces menos 8 no pertenece a los naturales. Entonces ya tenemos la primera clasificación. Luego tendría que ver si pertenece a los enteros.
Para ser entero, lo único que necesito es que no tenga coma. Puede ser positivo, negativo, 0. 8 es negativo. Entonces, en este caso, 8 pertenece, esta E, recuerden, quiere decir pertenecer. No la tacho porque sí pertenece a los enteros. Enteros también se puede escribir así, con una Z. Así como naturales se puede escribir con la N. Luego, para saber si pertenece a los racionales, tengo que ver que se pueda escribir como fracción. De hecho, sí se puede escribir. Para que sea racional, al 8 le ponemos un 1 debajo. Se pasa a fracción tranquilamente. Entonces pertenece a los racionales. Racionales también se puede escribir con una Q. Y a los irracionales no pertenece porque no tiene decimales infinitos. O sea, 8 es 8, 8,0 si quieren. Entonces, en este caso, 8 no pertenece a los irracionales. Entonces, de esa manera hice la clasificación de un ejemplo de un número, del menos 8 en este caso, y pude ver que no pertenece a los naturales, pertenece a los enteros, pertenece a los racionales y no pertenece a los irracionales. Así podemos pensar con cualquier otro ejemplo. Si yo pensara en el raíz de 5, no es natural porque tiene coma, no es entero porque tiene coma, no es racional porque sus decimales son infinitos y no lo puedo pasar a fracción, por lo tanto pertenece a los irracionales. Entonces, de esta manera uno clasifica los números en distintas familias y puede ver si pertenecen a ellas o no.